Hola, aquí solo para avisarles que los siguientes fanfic son recientes que se están subiendo, por lo tanto algunos tendrán no más de 10 cats. Por favor apoye tanto el material original como en los autores, por lo menos con una reseña a sus historias, para que ellos se sientan motivados a seguir escribiendo sus historias. Gracias. Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden, no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción. Por favor apoye el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 4. Capítulo 3. Primer invierno. Si Shirou usa la Avada Kedavra con Caliburn, ¿sería una maldición o una bendición? No recuerdo mucho de los eventos de primer y segundo año, pero según tengo entendido, los partidos de Quidditch son después de Año Nuevo. No recuerdo el nombre de los padres de Hermione y si no me equivoco, solo se mencionan como señor y señora Granjero. Capítulo 3. Primer invierno. Deberías dejar de juntarte con esa molesta sangre sucia, Potter. Una molesta voz resonó por el gran comedor. Hoy fue un día poco común, de aquellos en los que Shirou se levantó un poco demasiado tarde como para unirse al gran comedor junto con todos los demás, Hermione y los gemelos, principalmente porque se acercaban las vacaciones de invierno y quería reunir fuerzas por si terminó accidentalmente en alguna isla desierta u otro lugar desconocido. Hermione frunció el ceño ante su mención, sabía a la perfección que se referían a ella. Después de todo, no había casi ninguna bruja nacida de muggles que se atreviera a entablar una conversación con Harry Potter o el niño que vivió en su respectivo caso, claro, con excepción de ella, y eso solo ocurrió cuando Shirou no estaba cerca. Principalmente porque él, descaradamente, se lanzaría a los problemas para aliviar su aburrimiento mientras la protección. Eso, y no iba a contarle al pelirrojo sobre su experiencia con Fluffy, quien era el perro de Hagrid, el cual, aparentemente, estaba ocultando algo y no sabían al respecto de lo que se traía. Si bien ella tenía la ligera sospecha de qué era, y jamás diría en voz alta sobre dicho artefacto, bueno, al menos no cuando algunos otros estudiantes estén presentes. Ya le había dicho a Harry y Ron que posiblemente se trajeron de la legendaria piedra filosofal de Nicolás Flamel, creada por ese legendario alquimista. Si bien no tenía pruebas, tampoco tenía dudas. Deja ya la palabrería, Malfoy. Ron gruñó. ¿Qué te importa a ti, Weasley? Solo eres un asqueroso traidor de sangre. No trata de negarlo, si los sangre sucia no se mezclan entre ellos, tienden a meterse con personas más allá de su liga. Al menos no te... Mentira. Sin saber qué decir, Ron se mordió la lengua. Harry solo miró con furia la escena que se desarrolló en la mesa. No era noticia nueva saber que Slytherin y Gryffindor parecían odiarse hasta más no poder. Es solo que simplemente no había nada que pudiese hacer para llevarse bien, pero al menos todos parecían conocer la rivalidad que había entre las dos casas. ¿Qué haces en una escuela como esta, sangre sucia? ¡Bam! Malfoy ni siquiera pudo terminar sus palabras. Shirou apareció detrás de él y metió su rostro en el plato de comida que tenía enfrente. Antes de que alguno pudiera reaccionar, fulminó con la mirada a todos y cada uno de los miembros de la mesa de Slytherin. Oh, lo siento, ¿estabas hablando? Pensé que era una molesta mosca de tamaño escala. Lamentablemente no pude matarla. Una espada rosada a la mejilla de Malfoy, enterrándose en la mesa de Gryffindor. Jaja, adoro los felices finales, rió uno de los gemelos Weasley. La mayoría de los presentes palidecieron y Hermione comenzó a tartamudear. Era por este motivo por el cual jamás le diría a Shirou sobre su experiencia con Fluffy y sus aventuras con Harry y Ron. Él era demasiado sobreprotector con ella, y si bien le gustaba que solo estuviera con ella, jamás dejaría que lastimara a alguien por su culpa. Shirou, Emilia, suelta esa espada en este instante. Hermione gritó claramente alarmada. No lo hagas. Por favor, casi rogó. Shirou se encogió de hombros mientras le sonreía mucho. Causó sensación, pensó al ver cómo todas las miradas en el gran comedor estaban dirigidas a él. Desde los profesores hasta los mismísimos fantasmas lo miraban inquisitivamente tratando de ver su próximo curso de acción. Ni siquiera se molestaron en actuar, solamente lo miraron helados. No imaginaron que tal situación llegase a este punto hasta que Snape reaccionó y desarmó a Shirou con un hechizo. Obviamente él no se resistió, ya que, de ser así, el lamentable hombre no podría haber hecho nada. Probablemente.
Al menos sabía que su resistencia mágica aumentaba con aumento con Kanzo y Bakuya en manos, y jamás lo había intentado con alguna otra arma sencilla. Señor Emiya, lo veo en mi despacho, ahora. Pomona Sprout gritó. Shirou simplemente le sonrió encantadoramente a Malfoy antes de acercarse a Hermione y sonreírle de oreja a oreja. Oh bella dama, como tu brillante caballero que juró protegerte en las buenas y en las malas he venido a tu rescate. Ignorando deliberadamente los ruidos de los estudiantes a su alrededor simplemente sonrió mientras los gemelos se acercaban a su lado y ponían una mano en sus hombros. Hemos venido. Como lo seguro. Así que estamos aquí y ahora para darle una mano para su enamorada. Pero Fred. Fred. Soy George. Entonces yo soy Fred. No, tú eres George. El punto aquí interrumpió a Shirou, ignorando deliberadamente las miradas fulminantes de los profesores y la profesora McGonagall que se acercaba rápidamente a su lado. Feliz cumpleaños atrasado. Señor Emiya. Se le exigió que fuera con su jefe de casa para que le impartieran su castigo. Fue todo lo que dijo antes de hacer un breve hechizo en Shirou y comenzar a llegar por los aires fuera del gran comedor. Shirou le sonrió mientras un destello azul iluminó sus ojos y fue eliminado por unos lentes negros mientras gritaba. Hasta la vista, Babis. Todos ignoraron a Malfoy que estaba inconsciente con su rostro metido en uno de los platos de comida de un Gryffindor mientras miraban interrogantes a Hermione quien tenía una pequeña caja en su mano que Shirou dejó caer en la mesa cuando la profesora se lo llevó. Y bien. ¿Qué es lo que hay en la caja número 1? Los gemelos interrumpieron a Hermione quien miraba distraídamente la caja en su mano. Ella simplemente la abrió solo para ver una pequeña pulsera con un pequeño adorno en su interior. Sin que ella lo quisiera, sus mejillas se sonrojaron y su vista se volvió nublosa. Sabía a la perfección qué era lo que representaba. La primera vez que se conoció a Shirou, golpeó a un chico porque estaba hostigándola. Él simplemente saltó a su llamado, sin que ella se lo pidiera y simplemente le sonrió tendiéndole la mano. Ese era el adorno de la pulsera. Shirou estirando su mano para levantar a Hermione. ¿Qué piensas, Fred? Ah. Amor joven, dijo en tono melancólico. Hermione no dijo nada, simplemente siguió mirando su brazalete mientras un tinte rojo adornaba sus mejillas y una lágrima escapaba de su rostro. Jamás imaginó que Shirou recordara ese día como ella. Él apareció como un caballero con una sonrisa brillante salvándola de aquellos abusivos. Francamente ese era uno de los recuerdos más felices de su vida. Esta era su tercera detención en lo que iba del año y todo porque fue descubierto con los gemelos en medio de una excursión nocturna en medio de las duchas de las chicas del séptimo año. Ni siquiera sabía que era posible espiarlas, pero honestamente, no se arrepentía de nada. Tal vez la profesora McGonagall estaba siendo un poco indulgente. Si lo esperaba detenidamente, ella estaba a cargo de todos los castigos, supuso que era porque tenía bastante experiencia con ellos por lo que simplemente se encogió de hombros cuando terminaban y se adentraban en las salas comunes de ambas casas para poner unos hilos debajo de cada habitación y el espectáculo. ¿Se arrepentía de hacerlo? Por supuesto que no. Su abuelo siempre le dijo que debía de aprovechar el día como si no hubiera futuro y es lo que estaba dispuesto a hacer. Pero eso dejaba otro problema. Hermione. Ella estaba comportándose de manera extraña. Simplemente pasaba a su lado y no decía ninguna palabra, y cuando quería hablar simplemente se sonrojaba antes de disculparse y salir corriendo. Supuso que eso terminaría cuando llegaran las vacaciones de invierno. Hablando de ello, Shirou sonrió maliciosamente mientras miraba la poción que se estaba preparando frente a él. Supongo que al director le va a encantar. Viendo la forma en la que la profesora McGonagall lo ve, debe de tener poca interacción. TCH. Deberían de agradecerme por esto, no es como si Dumbledore sea gay, ¿verdad? Negando levemente con la cabeza, espero que los elfos dejen de poner cara de amargados en medio de las cocinas. Básicamente los sobornó con un poco de trabajo extra. No es mucho, pero es trabajo honesto. Viendo que la poción al fin se transformó en incolora, miró a los elfos. Recuerden, deben de poner esto en las tazas de la profesora McGonagall y el profesor Dumbledore. Uno de los elfos gruñó. Como ordene amo Emiya.
Él asintió con satisfacción. Hoy sería el día que anunciarían las vacaciones de invierno, y con la invitación que le proporcionaría Jean, quien es la madre de Hermione, para pasar Navidad con ellos para ir a esquiar, simplemente esperaba regresar y que la profesora lo felicitara por sus increíbles hazañas. ¿Quién sabe? Tal vez incluso se atrevían a pedirle la receta de la poción. Ignorando discretamente las miradas que los gemelos le lanzaron cuando vieron desaparecer al director y a la subdirectora en medio del banquete que se estaba llevando a cabo antes de que comenzaran a llamarlos para regresar. Shiro solo miró con curiosidad al estremecimiento que tenían McGonagall y Albus en sus cuerpos cada que se rozaban o tocaban mientras caminaban con mucha prisa. Sonriendo satisfecho miró de reojo a Fred y George, que simplemente levantaron su taza en señal de brindis por algo que él sabía que estaban al tanto. Obviamente se ganó el respeto de ellos esa noche y gracias a Dios, porque Merlín probablemente honraría su nombre. Hermione pareció no darse cuenta de lo que sucedió. Francamente no quería escuchar quejas y un posible prefiero morir que ser expulsada, porque estaba cansada de esa excusa cada vez que lo acompañaba para hacer algunas bromas. El día transcurrió sin problemas hasta que llegó la pregunta esperada. ¿Notaste algo extraño en el director y la profesora McGonagall? Ambos estaban sentados en el expreso de Hogwarts después de partir desde Hogsmeade a Londres. Hermione estuvo inusualmente en silencio. No es como si pensara que ella es demasiado ruidosa, a veces, pero simplemente no estaba acostumbrado a ello. Desviando la mirada levemente respondida. No, simplemente debieron haber tenido asuntos que atender con urgencia. Probablemente en alguno de los armarios de escobas. ¿Por qué se puede preocuparles los armarios? Probablemente estaban dispuestos a dejarlos relucientes, tal vez incluso algo blancos de tanto esfuerzo en limpiarlos. Ella le dio una mirada extraña, pero obedeció su respuesta. ¿Y? ¿What? ¿A dónde se supone que iremos? No lo sé. Mi mamá no me dijo nada acerca de ello y dijo algo sobre que papá estaba molesto en la carta. Encogiéndose de hombros ante las palabras de Hermione, miró su rostro tratando de encontrar algo extraño en ella. Desde hace más de medio mes ella lo había estado impidiendo deliberadamente y ocultaba cualquier indicio de nerviosismo incluso cuando sabía que era pésima para mentir. Era algo adorable si lo esperaba detenidamente, pero no diría nada en voz alta. Por cierto. ¿No se supone que deberías de usar los aparatos que tus padres te recomendarían? Su rostro se arrugó. Viendo el estado de ánimo de Hermione, Shiro rápidamente puso sus manos sobre el regazo de ella. Siempre supo que ella tenía un complejo con sus dientes y no le gustaba cuando se lo decían, pero aún así jamás le gustaba verla triste. No lo malentiendas. Lo que quiero decir es que tus padres han querido desde hace mucho que dejaras de sentirte mal por tu apariencia. Francamente eres demasiado hermosa y robarás suspiros de muchos más si lo haces, pero... Vamos Hermione, no debes de sentirte mal. Sabes que no me gusta verte triste. Ella asintió lentamente mientras suspiraba relajadamente y se limpiaba la esquina de sus ojos que se tornaron ligeramente llorosos. Ya había tenido suficiente con las charlas de Draco Malfoy como para que su Shiro le dijera acerca de ello. Después de un par de minutos ella se quedó dormida en su hombro mientras él suspiraba de alivio al ver que finalmente se durmió. Debería de ver a la señorita Bones. Fue muy agradable la última vez que la vi. Fue todo lo que pensó al ver el paisaje cambiar mientras acariciaba el cabello rebelde de la castaña. Era verdaderamente irónico poder pasar al fin unas vacaciones tranquilas sin algún tipo de interferencia de su abuelo con sus supuestas bromas. De verdad esperaba que arrojarlo al Everest y esperar que regresara como si nada hubiera pasado en menos de 2 semanas estaba bien. Al menos no murió de hambre porque descongelaba un poco de nieve y la transformaba en agua mientras buscaba a tientas algunos animales que viven ese tipo de clima. Hola Jean, como siempre tan hermosa. Tan halagador como siempre Shiro. Es un honor estar en presencia de semejante belleza. HMMP. El bufido de molestia de Richard Granger fue lo suficientemente audible para sacar a ambos de su propia conversación mientras Hermione le daba una mirada acusada a Shiro. Hola Richard, veo que ha perdido más cabello. Hola Shiro, veo que sigues esperando a que te dé a mi hija, pero eso nunca va a pasar. Oh.
Jin solo soltó una breve risa al ver la interacción casi antagónica entre Shirou y su esposo. No importaba cuánto tiempo pasara, siempre era lo mismo y nunca entendía por qué, pero el simple hecho de que Shirou estuviese presente fue suficiente para irritar a Richard, y jamás lo entendería. ¿Por qué a su esposo no le agradaba el pequeño pelirrojo? Si era sincera, ella estaba agradecida con él ya que desde que se presentó, siempre estuvo al pendiente de Hermione y nunca le había pasado nada malo. Las maestras dejaron de hablar de ella y los chicos que continuamente la acosaban. Poco sabía ella que las quejas iban hacia el Rector, quien honestamente no le interesaban en lo más mínimo, por lo que jamás hubo una verdadera llamada de atención. No contaban las semanas de abandono en diversos lugares con ambientes peligrosos para entrenarlo. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a su destino en una montaña cubierta de nieve para poder preparar y pasar una buena Navidad. Eso se suponía que sería hasta que Richard terminó de alistar su equipo para esquiar. Estaban los cuatro en medio de la recepción del hotel y la expresión seria en el rostro de Richard fue suficiente para que Hermione se pusiera ansiosa. ¿A qué se refería Hermione cuando menciona que luchaste contra un troll? Shirou solo miró a Han y Richard curiosamente mientras miraba tentativamente a una sonrojada Hermione. Lo único que pudo hacer fue suspirar con alivio al ser ellos quienes sacaran ese tema de conversación. No creo que sea prudente hablar aquí. Ellos asintieron mientras Hermione suspiraba con alivio. En el momento en que salió del hotel, Richard cayó con su rostro estrellándose en medio de toda esa nieve mientras Shirou contenía una sonrisa. Tú. Yo no hice nada. Sé que fuiste tú. Acusadoramente. Él se encogió de hombros mientras ayudaba a Hermione con su equipo de esquiar. Ahora que lo esperaba. Jin miró curiosamente a Shirou ignorando a su esposo que estaba teniendo algunos problemas para ponerse de pie, por lo que simplemente preguntó, ¿dónde está tu equipo para esquiar? Mirando a su alrededor solo para asegurarse de que no había nadie a su alrededor, una tabla apareció en las manos de Shirou antes de sonreír con arrogancia. Magia. Jin y Hermione solo negaron con la cabeza al ver a Shirou, quien se preparó para subir a la cima de la montaña. No era nada nuevo verlo hacer cosas imposibles desde una edad tan temprana. El hecho de que Shirou le enseñara a andar en bicicleta a Hermione era uno de esos hechos, y jamás les dijo que era una motocicleta. Obviamente, Hermione nunca dijo nada por temor a que sus padres dijeran que no podía volver a ver a Shirou por ser una mala influencia. Si tan solo supieran lo que ha estado haciendo en Hogwarts morirían. Apenas podía erguirse cuando bajaba una pequeña colina con sus tablas en ambos pies. Era curioso que Shirou no estuviese detrás de ella cuidándola como siempre lo hacía. No es que extrañara sus comentarios vagamente burlones o su sonrisa encantadora que parecía alegrarle el día a todo el que lo viera. Hablando del diablo. Hermione, vamos a la cima, podemos bajar juntos. No. ¿Por qué no? Porque sabes que le tengo miedo a las alturas. Pero no es demasiado alto. Bien. Dijo inusualmente molesto por su negativa. Su expresión se ensombreció al verlo subir a una de las cabinas que lo llevaban a la cima. Tal vez no era tan mala idea ir con él después de todo. Hija, la voz de su madre la sacó de sus pensamientos. Imon. ¿Dónde está Shirou? Oh, sus ojos vagaron nerviosamente sin saber qué decir. ¿Pelearon? No. Es solo que quería que fuera con él, pero... ¿Le tienes miedo a...? Pequeño demonio. El grito de Richard interrumpió su conversación. Cuando giraron a verlo solo podrán sonreír al verlo rodando por la nieve mientras su cuerpo era envuelto poco a poco en una gigantesca bola de nieve, mientras Shirou reía divertido detrás de él. A pesar de que era un tiempo de relajación, Shirou no estaba disfrutando como era debido y estaba acostumbrado. La mayor parte del tiempo no se separó demasiado de la familia por cuestiones de seguridad, que eran referencias a su propia experiencia con diversos tipos de criaturas que había visto a lo largo de su corta vida. El simple hecho de recordar las diversas tareas que debían de realizar con tal de sobrevivir era para que fueran reconocidas como el segundo Heracles de la historia. No es como si se hubiera enfrentado a un dragón de 100 cabezas o sosteniendo los cielos por algunos meses. Simplemente era arrojado a un lugar sin preparación mental o se obligaba a enfrentar a algunos vampiros, impidiendo ser mordido con tal de no ser reprendido. Era plenamente consciente de que a su abuelo le gustaba bromear con él y solo con él.
¿Qué tenía Arcuido que no tenía él? ¿Por qué motivo el abuelo lo traficaron de esa manera? Le resultó tan divertido verlo lamentarse en medio de esas situaciones. Shirou. El murmullo de Hermione lo sacó de sus pensamientos mientras miraba a su alrededor con un bostezo. Hace poco más de una hora que habían salido del hotel para regresar a Londres y como es costumbre, Richard viajaba frente a ellos con una expresión de disgusto al ver cómo Hermione descansaba su cabeza en su regazo mientras Jim sonreía amablemente. Viendo que todavía no era hora de llegar o que aún faltaba bastante tiempo para que el tren se detuviera, ella volvió a acomodarse mientras enterraba su rostro en las piernas del pelirrojo y volvía a dormirse. Por obvias razones, Richard estuvo a punto de despotricar, pero se abstuvo de hacerlo. Jim pellizcó su costado. Eran demasiado lindos como para ser molestados, y ella quería un yerno como Shirou, que solo tenía ojos para su hija. Honestamente no sabía de dónde venía esa sensación, pero pensó que Shirou era demasiado amable para su propio bien. Jamás había visto ese tipo de lealtad de nadie. Shirou suspiró con pesar mientras jugaba con el cabello revoltoso de Hermione, y su atención se posaba en los adultos frente a él. ¿Qué les dijeron cuando les hicieron la visita? Jim y Richard fruncieron el ceño ante el tono inusualmente serio del chico. ¿A qué te refieres? No sé qué les dijeron cuando la profesora visitó su casa, pero el mundo mágico no es todo color de rosa como aparenta. El asunto con respecto al troll es un claro ejemplo de lo peligroso que puede llegar a ser el mundo mágico. Ellos no dijeron nada. Ser un mago es caminar por la muerte. ¿De qué? Sé que suena mal, pero es exactamente por eso por lo cual jamás les hablé de este lado del mundo. No quería ponerla en peligro necesario y mucho menos animarla en acompañarme a donde quiera que fuera. Ella es así y supongo que lo saben, ¿no es así? ... Hermione estuvo a punto de morir en Ayoeben. ¿No tú? ¿Qué? La negación era evidente para Shirou al ver los rostros pálidos de dichos adultos y justo cuando estaba a punto de decir algo más, Hermione se retorció en su regazo, pero pronto se volvió a recostar mientras ellos digerían sus palabras. Francamente no podía culparlos, ellos eran y siempre serán ajenos a todo lo que sucedió en medio de ese tormentoso mundo, pero sobre todos los demás, padres. Él no conocía ese concepto con exactitud. De lo poco que recuerda de Kiritsugu siempre fue un hombre atento, pero nunca hubo verdadero cariño del hombre. Por supuesto que lo cuidaba y atendía sus necesidades, pero él no era el padre que necesitaba. Los recuerdos de aquel sueño no ayudaron con la imagen del hombre y mucho menos ahora que era plenamente consciente de lo que hizo por trabajo y un deseo egoísta. Él jamás sacrificaría a su familia si es que llegase a tener una sola para salvar a los demás, simplemente era un sueño demasiado hipócrita que no era de él. Richard no sabía qué decir. Sus nudillos estaban pálidos ahora que sabía porque su hija escribía menos que antes. Ella jamás les habló de su experiencia con detenimiento y simplemente les informó acerca de su experiencia con el troll. Se suponía que era seguro al lugar a donde la mandarían. Era su deber como padre seguro de ello, pero el hecho de perderla lo aterraba. Claro que Shirou no le agradaba, pero el saber que el chico la protegía aligeraba su conciencia un poco. Aún así, su esposa habló primero. Nos han dicho... No. What? Ni siquiera recordarían acerca de tener una hija. Tú no puedes estar hablando en serio. Eso es. Lo sé, yo no estoy a favor de ese tipo de situaciones, pero es así. Así es como se rige el gobierno mágico con tal de protegerse a oídos ajenos a la magia. No la recordaríamos. La voz de Jin era temblorosa. Miraba a su hija con una pizca de miedo, horror y griega tristeza. Shirou no dijo nada. Ni siquiera podía decir algo. Había pasado demasiado tiempo sin saber nada de Kiritsugu como para poder sentir un sentimiento de nostalgia a su familia. ¿Cómo pueden mentirnos así? Gruñó Richard. No es que puedan hacer otra cosa. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cuándo dije eso? Dijo Shirou mientras sus ojos ambarinos se clavaban en Richard. ¿No me escuchaste cuando dije que no quería que ella se uniera a este mundo? Richard solo pudo desplomarse en su asiento mientras su esposa acariciaba levemente su mano demostrando que estaba, o al menos pensaba lo mismo que él en este momento. ¿Cómo sería su vida sin su hija? Ellos no querrían saber esa respuesta.
Sé que ahora querrán sacarla de ahí, pero honestamente no lo recomiendo. Mi opinión se debe a que no quiero verla triste y probablemente ella me olvidaría. Sé que estoy siendo egoísta, pero es mi única amiga. ¿Qué es lo más peligroso de ese mundo? Él arqueó una ceja ante la pregunta de Richard. Aquí, no lo sé. Supongo que por experiencia podría decir que los vampiros son los hombres lobo, pero supongo que los dragones son reales. Una sonrisa juguetona se deslizó por los labios de Shiro ante la pregunta de Jin. A menos que quiera que un vampiro inusualmente sexy la chupe, sí, son muy reales. Richard solo sacudió la cabeza mientras dejaba escapar un bufido molesto por el comentario de Shiro. A veces estaba bien su manera de ser para variar. Para sorpresa de ambos, Jin solo tosió falsamente ante el comentario de Shiro, y eso hizo que ambos arquearan una ceja de consternación. Bien, no tienen por qué preocuparse, ella no necesita ser protegida y francamente no creo que pueda meterse en demasiados problemas. Oh, ¿por qué piensas eso? Es Hermione. Él te tiene ahí, Jin dijo feliz. Sin poder refutar el comentario de Shiro acerca de su hija, simplemente cerró los ojos esperando y contemplando sus palabras. A pesar de que no podía negarlas, simplemente se sintió demasiado mal como para opinar acerca de ello, pero por su propio bien, él no dijo nada. Eso y que su comida era buena como para vivir sin ella eran puntos a su favor. Independientemente de la molestia de su esposa ante ese pensamiento, él sabía que ella estaba de acuerdo con sus pensamientos. Bien, refunfuñó molesto. ¿Pensaron que me había olvidado de publicar? Pues no, el hueso de la espada jamás descansa. ¿Qué les está pareciendo la historia? Francamente no va a haber nada demasiado llamativo hasta que llegue el torneo de los tres magos donde todo comienza a descontrolarse. Por ahora me enfocaré en aclarar algunos puntos, pero nada más. Así es, Hermione debió haberse quedado con Harry. Con respecto a Fate Mundo Shinobi, voy a tardar un poco más en publicar mientras repaso el manga y el anime para ver lo que las 8 puertas internas pueden hacer, ya que Dewey se chingó a los 7 espadachines de la niebla a puro madrazo limpio. Próxima actualización. La espada de la justicia. Quejas. Recomendaciones. FP 9 de abril de 2021. JAH. Capítulo 5. Capítulo 4. A fin de primer año. Capítulo 4. A fin de primer año. La mañana había sido sin lugar a duda una de las más tranquilas y brillantes que hubiera experimentado jamás. Era la primera vez desde que conocí a Shiro que pasaban Navidad juntos, teniendo en cuenta que lo conoce desde hace poco más de 2 años. Por ese motivo no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Hermione solamente bajó a la sala de estar de su casa aún en pijama y viendo la hora supuso que su madre estaría preparando el desayuno, pero en el momento en que terminó de bajar se dio cuenta de que estaba equivocada. Su madre estaba sentada en el sofá mientras veía atentamente la cocina. Valiente brillo. Shiro estaba cantando a todo pulmón, sin importarle en lo más mínimo en qué lugar se encontraba. Y si Hermione era completamente honesta, realmente no estaba entendiendo nada de lo que estaba cantando. Para empezar, realmente no reconocía la letra de la canción. Jin miró la espalda de Shiro que se movía hábilmente a través de la cocina con ligera diversión, podía ver prácticamente felicidad irradiando de sus ojos mientras sus manos se deslizaban sobre los ingredientes. A decir verdad, era un tanto extraño que un chico de su edad estaba tan inmerso en la cocina. Shiro. La voz de Hermione lo sacó de su trance por lo que dejó de cantar. Hermione. Buenos días. ¿Qué estás haciendo? El desayuno. Sin saber cómo responder a la pregunta obvia del chico, guardó silencio ya que no quería ser vista como una tonta. Richard fue el último en bajar y al ver que ninguna de las mujeres parecía molestar por la actitud despreocupada del chico dentro de su hogar y sobre todo su cocina, simplemente gruñó con ligera frustración antes de sentarse frente en el comedor mientras comenzaba a leer el periódico matutino. Aunque este periódico era diferente, las imágenes en su interior eran demasiado vívidas e incluso se movían. Sin saber exactamente qué es lo que pasando estaba, él miró tentativamente a las mujeres en la sala de estar solo para recibir miradas confundidas por su reacción repentina. A decir verdad, no sabía exactamente qué es lo que estaba leyendo. La señora Blue acaba de aparecer nuevamente en el mundo iluminado por la luna, admitiendo que tomó a un chico como discípulo.
Shiro comenzó a poner los platos en cada asiento correspondiente mientras servía la comida e inmediatamente después, Hermione y Jin se sentaron frente a Richard, quien parecía un poco descontento y cauteloso con la comida. Primero la olió, seguido de eso la miró alrededor de 10 segundos, cuando captó las miradas de su familia, simplemente se rascó la nuca avergonzada. Me parece una falta de respeto que piensas tan mal de mí. Jamás, ni en tus sueños más salvajes alguna vez piensas que mi comida tendrá algún tipo de veneno, me parece una falta de respeto. Shiro habló de pie al lado del comedor visiblemente ofendido. ¿Por qué luce tan intimidante? Era la pregunta en la mente de la familia. La mirada de Shiro estaba repleta de seriedad sin ningún ámbito para la discusión, se sintió como las ocasiones en las que Jin se molestó con él por ignorar sus reglas dentro de su casa. Richard miró instintivamente a su esposa solo para corroborar que estaba viendo lo mismo que él y efectivamente, tenía razón. No permitiré que las personas ofendan mi comida, incluso si tengo que enfrentarme a los dioses, fue lo último que dijo antes de que el ambiente regresara a la normalidad. E inmediatamente, la sonrisa de Shiro volvió a la normalidad, por lo que ninguno de ellos se atrevió a contradecirlo. Siendo completamente honesto, a excepción de Hermione, nadie más de la familia Granger había probado su comida, por lo que era normal que Richard fuera un tanto cauteloso, teniendo en cuenta las bromas que en ocasiones recibió. Shiro miró con atención las expresiones de los adultos, cuando dieron el primer bocado a su creación, y cuando pudo visualizar las miradas de éxtasis en sus rostros, fue que finalmente asintió con satisfacción. Esto es delicioso. Alabó Jin. Los demás asintieron de acuerdo con su comentario, por lo que no tenían motivos para contradecirlo, estaban demasiado absortos en saborear la comida como para decir otra cosa. Incluso en ese momento, por un instante Shiro no hizo ninguna broma, por lo que Hermione asintió con satisfacción ante el comportamiento de su amigo. Oh, por favor, señorita Jin, cubrió sus mejillas aparentando un sonrojo. Si dices eso puede que te robe de tu marido. La ceja de Hermione y de Richard se alzó a la vez. Fu. Sería muy afortunada si por casualidad cada mañana tuviera este tipo de desayuno, es una lástima que sea la única en casa que sepa cocinar, colocó la palma de su mano en su frente con falso lamento. Shiro tomó su mano. No debes de preocuparte, bella dama, estoy aquí para ti en las buenas y en las... Está bien, dejen eso. Richard los interrumpió. Ambos se rieron del hombre mientras Hermione los fulminó con la mirada. Seguido de eso, Jin estuvo bromeando un poco con su hija. Oh, querida. No debes de sentirte amenazada, Shiro es un hombre fiel que solo tiene ojos para ti, ¿no es verdad, Shiro? La timidez que Hermione había obtenido de ese comentario se esfumó en el momento en que posó su atención en su amigo. Shiro estaba mirando una revista para adultos al otro lado de la habitación sin siquiera prestarles atención. Jin entrecerró los ojos mientras Richard comenzaba a sudar por ese hecho. Estaba seguro de que las había puesto todas en un lugar seguro debajo de su sofá en donde nadie más que él se sentaba. Pero mirando ahora, el molesto chico tenía su trasero descansando sobre su sofá. Ricardo. La fría voz de su esposa hizo al hombre salir del shock solo para girar su cabeza robóticamente. Sé, cariño. ¿Qué es lo que Shiro está sosteniendo en sus manos? Seguido de eso, la revista en las manos de Shiro giró a una posición que se vio cómoda. Enseguida otra página cayó hacia abajo, un visible sonrojo adornó las mejillas del chico, mientras un silbido escapaba de su boca antes de que pudiera seguir viendo. Jin le arrebató la revista de las manos. La insatisfacción en sus rasgos faciales fue suficiente para que los dos hombres silbaran, mostrando visiblemente que no eran conscientes de lo que estaba pasando. El resto del día fue relativamente tranquilo, teniendo en cuenta que era víspera de Navidad y Hermione estaba visiblemente ansiosa por regresar a la escuela al día siguiente. Inesperadamente, al menos para ella, tanto sus padres como Shiro se negaron a hacerlo debido a que faltaban al menos otras 2 semanas para volver a clases. El tiempo que ella dedicaba a estudiar era demasiado para alguien de su edad. Incluso Shiro se sintió abrumado por su lectura ligera. Tal vez para él no era demasiado debido a que simplemente podía echarle un vistazo a los libros y saber su contenido, pero eso, una chica relativamente común estaba comiendo libros.
Una imagen de una chica con coletas pasó probablemente por su mente antes de negar repetidamente para desaparecer esa imagen. Esos recuerdos no eran suyos, al menos no la mayoría. Oye Hermione. Todos estaban sentados a punto de cortar el pavo de tradición en Navidad. ¿Qué pasa?, preguntó curiosa. ¿Por qué no cantas el himno de Hogwarts? ¿Por qué no mejor haces otra cosa como leer un libro? Puedo leer un libro de un solo vistazo, pero eso no quiere decir que canta el himno a Hogwarts. Ella lo fulminó con la mirada. Richard, mirando que su hija parecía reaccionar a seguir la sugerencia del pelirrojo, estaba extasiado debido a que realmente no le gustaba que hiciera todas las cosas que él sugería. No es como si fueran malas, simplemente creo que Chiro era una mala influencia para su pequeña. El resto de la noche fue mayormente sin incidentes, al menos hasta la hora del intercambio de regalos. ¿Qué es esto? Richard entrecerró los ojos con cautela, mirando detenidamente un frasco con una sustancia extraña. Créeme, no quieres usar hasta San Valentín. ¿Por qué hasta San Valentín? Sin saber exactamente a qué se refería Shiro, preguntó Hermione inconscientemente. Oh, querida, eso es porque, HMMP, la boca de Jin fue tapada por las manos de su esposo mientras le indicaba a Shiro que se terminó a dormir. Fue una cena interesante por no decir otra cosa, la primera que pasó en familia y en una casa. Años anteriores las había pasado en el mar o en distintas partes del mundo tratando de regresar a casa. La verdad es que por ese motivo sintió un poco de compasión al hombre de goma, solo que, a diferencia de él, Shiro no poseía tal resistencia a las caídas. De tan solo recordar la vez que su abuelo lo arrojó con globos al cielo sintió una gran escalofrío. El regreso a Hogwarts. Era lo que Hermione esperaba con ansias, realmente lo esperó durante toda la noche, pasar el tiempo en la biblioteca, seguido de eso asistir a clases con los profesores a pesar de que Snape en ocasiones se comportaba como un completo patán. Se suponía que miraría por la ventana del expreso, pero Shiro tenía otros planes. ¿Estás seguro de que no nos castigan por esto? Tranquila, he hecho esto muchas veces, le restó importancia mientras tomaba un poco de polvos Fru que no sabía exactamente de dónde salían. Quizás debería de haberlos tenido con él todo el tiempo. Adiós mamá. Papá Shiro solo le guiñó un ojo a Jin mientras le sonreía burlonamente a Richard. Despacho de McGonagall fue todo lo que dijo antes de que Richard se abalanzara sobre él por su acción audaz. Lo único que hizo el hombre fue impactarse con la pared de ladrillo de la chimenea y salir repleto de hollín mientras su esposa se burlaba de él. McGonagall estaba en el cielo, metafóricamente hablando. No había abandonado en ningún momento de las vacaciones el castillo, si bien es cierto que ella tenía una casa a la cual rara vez regresaba desde hace 11 años debido al pequeño Harry, eso no quiere decir que tenía del todo un gusto en Hogwarts. Al menos así fue estos años donde su lealtad y respeto por Dumbledore comenzaron a transformarse en otra cosa. Incluso pensó que se estaba volviendo loca porque no había indicios de que ese tipo de escenarios fueran recíprocos, llegando al punto de pensar que Dumbledore realmente era un santo. Pero, ella estaba ahora, de pie fuera de su despacho con un cosquilleo en sus piernas. Había terminado sus actividades con su ahora amante y estaba realmente agotada como para poder pensar en hacer otra cosa. Si bien es cierto que tuvo tiempo de buscar un regalo de Navidad para el pequeño Potter, eso no quiere decir que dejó de soñar con la increíble relación que tuvo con su director. Ella se rió inconscientemente antes de que cerrara la puerta de su despacho con llave y comenzara a caminar a su dormitorio. Flamas verdes inundaron la chimenea a unos pasos del escritorio de McGonagall. Shiro agradeció estar acostumbrado a la sensación y cubrió rápidamente los ojos de su amiga mientras él mismo contenía las náuseas provocadas por lo que estaba presenciando. Todo era un desastre total. Literalmente hablando, el lugar estaba cubierto de blanco, varios documentos estaban visiblemente pegados a las paredes, mientras que las plumas y la tinta estaban regadas por el piso. Podía apostar que un tsunami arrasó con el lugar, un tsunami de amor. Demonios, creo que se me pasó un poco la mano, gruñó mientras contenía el malestar. ¿Shiro? Hermione preguntó confundida al sentir las manos de su amigo cubrir su vista. De cualquier manera, un olor extraño inmediatamente inundó sus fosas nasales. ¿Qué es ese olor? Nada, no necesitas preocuparte por eso. ¿No fuiste tú?
Estoy segura de que te escuché murmurar. Salgamos de aquí. No pasaron más de 30 segundos antes de que salieran del lugar, a pesar de que la puerta estaba cerrada, con el siempre confiable análisis estructural y cambios, todo volvió a la normalidad. El pasillo estaba vacío y realmente no había nada digno de mención que pudiese llamar su atención, ni siquiera el conserje. Tal vez podría jugarle una pequeña broma a ella Madame Pomfrey. Hermione, viendo la sonrisa siniestra en el rostro de su amigo, negó con la cabeza. Si bien es cierto que estaba ansiosa porque no sabía qué pasaría si los descubrían, eso no quiere decir que Chirou estaba un completo estúpido por no pensar en las consecuencias. Mentalmente se reprendió por decir una mala palabra. En uno de los pisos más profundos del castillo, resguardados por nada más y nada menos que 3 pruebas hechas por diversos profesores, Quirrell estaba frente a aquel espejo de Oesed, el cual muestra los más profundos y más desesperados deseos de nuestro corazón. El nombre Oesed es deseo escrito de atrás hacia adelante, como se refleja en un espejo. Pero nada de lo que intentó surtió efecto, estaba agotado, mental y físicamente, no pudo conseguir ningún tipo de animal para poder alimentarse y tener un prospecto de vida más largo, simplemente se mantuvo con nada más que su fuerza de voluntad y energía mágica, consumiendo los pocos nutrientes que tiene la comida que le garantizan dentro del castillo. Por si fuera poco, Snape comenzaba a sospechar, eso lo hacía una presa fácil, el tiempo se le estaba acabando. Y esas estúpidas y molestas trampas, fuera del castillo, que estaban repletas de sustancias pegajosas, que eran pestes comparables a la de los excrementos de dragón, los cuales tal vez tendrán más de 5 estómagos. Incluso Hagrid alabó ese maldito trabajo, diciendo que era similar al que hacían el grupo de amigos de los tiempos de Lily y James. Pero eso no importa. No cuando ante sus manos estaba la posibilidad de traer a su señor de vuelta, pero nada, no pasó nada, simplemente obtenía piedras de ese estúpido espejo. Incluso lanzó un par de hechizos, pero no pudo obtener simplemente nada mirando seguía la apariencia de su señor. Antes de que pudiese comenzar a despotricar en contra del espejo, lo escuchó. Auge. Auge. 2 explosiones seguidas, supuso que algo había pasado en el castillo, pero no podía simplemente irse del lugar sin la piedra, el tiempo se le terminó y estaba demasiado agotado como para pensar en seguir fingiendo en la escuela. La puerta detrás de él se abrió. Profesor, ¿qué haces aquí, jovencito? Me perdí en el camino de la vida. Ahí estaba él, Shiro Emilla, quien tantas veces faltó a sus clases. Solo por ese motivo lo reconocía, no estaba al tanto de que las trampas, fuera del bosque, estuvieran prohibidas de él. ¿Cómo lograste llegar hasta este lugar?, preguntó genuinamente curioso. Shirou se encogió de hombros. No fue demasiado difícil, solo tuve que educar a un perro y tengo la herramienta necesaria para eso. Arqueando la ceja con cautela, Quirrell miró el cuerpo de Shirou, pero no había ningún signo de heridas en su cuerpo. Solamente había algo parecido al agua que caía de un mechón de su cabello, incluso le faltaba un zapato. ¿Qué hiciste? Hace 5 minutos. Muévete, perro estúpido, no quiero terminar en el Himalaya. Un perro de 3 cabezas, estaba custodiando una trampilla la cual estaba justo debajo de su pata. Aún así, a Shirou no le importó en lo más mínimo y reforzó levemente su mano para moverla de ahí. El verdadero motivo por el cual corrió a través del castillo fue porque una nota de su abuelo apareció frente a sus ojos y le hizo un encargo: tenía que hacerse cargo de una piedra en el interior del castillo y para eso debía de ir a los pisos superiores. Exactamente, al lugar donde indicaba el letrero en el corredor del 3er piso, alejarse si no quieren morir de una manera dolorosa. Básicamente para los niños, eran órdenes directas. Acércate, viejo, acércate. Grrrr. Cállate que no ves que ten. No pudo terminar. Una de las cabezas había devorado completamente el cuerpo de Shirou, mientras que solamente quedó un zapato en el piso. La mirada del perro se llenó de confusión, solamente sintió que no podía tragar lo que sea que le hubieran llevado de comida. Seguido de eso, su mandíbula comenzó a abrirse y Shirou saltó fuera de él. ¿Qué no ves que quiero pasar? Sin entender exactamente qué sucedió, las otras 2 cabezas del perro alternaron miradas entre Shirou y la cabeza que lo devoró. El cuerpo del enorme perro se tensó mientras comenzaba a gruñir con fiereza. Oh, así que vamos a jugar con esto,
Una lanza apareció en sus manos. Una inmensa sed de sangre inundó la habitación, que tuvo que el pelaje del perro se erizara mientras su cuerpo comenzaba a temblar. Había enorme terror en su cuerpo. Esta lanza ha criado y forjado a valientes perros a través de la historia. Au 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 au. Así que mueve tu pata si no quieres que te ajusticie. Ahora. Shiro estaba de pie delante de este profesor que mejoró estúpido debido a las fallas que tuvo en clase, eso y que fue quien dejó abandonada a Hermione a su suerte y casi fue asesinada por dicho hecho. Le preguntó: profesor, ¿qué es lo que está haciendo? Sus ojos inmediatamente se posaron en el espejo detrás. E inmediatamente después sentí un objeto en su pantalón. Sabiendo que tenía lo que vino a buscar en sus manos, se fue de una vez por todas. Sí, bueno, me despido, profesor, tengo hambre y debo regresar a los dormitorios. Dio media vuelta y comenzó a silbar como si nada hubiera pasado. Quirrell se quedó estático, sin saber exactamente lo que sucedió. Recobrando la compostura, miró tentativamente su espalda antes de regresar su mirada a donde se fue el chico. Espera. Shiro solo levantó una mano diciendo adiós antes de que su figura desapareciera en el pasillo. Estaba usando una capa de invisibilidad que había rastreado en ese mismo instante. Después de ese incidente no se volvió a saber del profesor Quirrell, pero Shiro era consciente de que las miradas de Dumbledore se dirigían naturalmente a su asiento y el motivo por el cual no hizo su aparición esa noche en ese lugar, probablemente también se debió a él y su pequeña broma. Si eso estaba pasando con el director y la vicedirectora, entonces o no. Miró a su lado en el comedor, quien no estaba otra que Hermione cortando artísticamente la carne dentro de su plato. Probablemente tenga una excelente noticia en vacaciones, es una verdadera lástima que él viajara a otro lugar en ese mismo verano. No estaba seguro de qué lugar iría, pero era consciente de que algo iba a salir tremendamente mal. Oh Shiro, ella le dio una dulce sonrisa al ver que estaba tallando inconscientemente el rostro de Hermione en una cuchara de madera. Por ti mi vida sería Batman. Si bien ella estaba acostumbrada a ese tipo de actitud por parte de él, eso no quería decir que era del todo consciente de lo que en realidad pasaba por su mente. Los sabios dicen: solo los tontos se precipitan. Pero no puedo ayudar. Enamorándome de ti. Los gemelos Weasley estaban detrás de ellos cantando una hermosa canción. Aunque si eran sinceros, Shiro siempre fue un buen negociante con ellos y les proporcionó los aparatos del mundo Muggle. Allí, el amor. Dijo a la vez. Fred estiró la mano debajo del hombro izquierdo de Shiro donde Hermione no pudo verlo y en ese instante, él le dio un par de monedas. Como siempre. Puedes contar con nosotros, mi pequeño bromista. Fred se acercó discretamente al oído de Shiro. Deberías encontrar una solución para tu tratamiento con McGonagall, y el director se estremeció levemente. Escuchamos sonidos extraños en la torre de astronomía en nuestro último castigo, no quiero que los primeros años se encuentren con algo así. Asintiendo a su sugerencia, pensé que era prudente encontrar una cura o al menos hacer que los efectos disminuyeran. La verdad estaba mejor sin los regaños de McGonagall. Hola Shiro. ¿Qué haces? Hola Susan, es inusual encontrarte a esta hora, jaja, escondiendo rápidamente su nuevo proyecto en su espalda, tratando desesperadamente de que Susan le prestara atención. Inesperadamente, ella sonrió felizmente antes de sentarse justo a su lado. Un suspiro de alivio escapó de sus labios antes de que ella estirara las manos en señal de aceptar algo. ¿Y bien? ¿What? Dijo visiblemente confundido ante su repentina acción. ¿No es mi regalo de cumpleaños? Vaya. Tal vez lo había olvidado, estaba demasiado ocupado tratando de encontrar una cura para la situación de los profesores antes de que las vacaciones de fin de curso comenzaran, que lo olvidó por completo. Es cierto que Susan ha sido una de las pocas chicas con las que se ha relacionado en su casa, la única, y eso era debido a que se sintió naturalmente, seguramente hacía ella como si se hubiera olvidado de algo. Todavía es temprano. Ella continuó sonriendo expectante. Oh vamos Shiro, no importa qué tipo de apariencia tenga, lo amaré de cualquier manera. Y él se sonrojó, no por sus palabras, sino por el hecho de que no simplemente pudo saber que se había olvidado de su cumpleaños. Sí, una idea pasó por su mente. La verdad es que quería cocinar para ti y estaba buscando ingredientes. Ella entrecerró los ojos. ¿Cocinar? Sí.
Entonces, ¿qué es eso que hay en tu espalda? No sé de qué estás hablando. Desvió la mirada antes de ponerse de pie y salir de la sala común de Hufflepuff. Te veo en la cocina en 20 minutos. Sin creer del todo lo que Chirou dijo, Susan tomó que era momento de ponerse de pie y tomar una ducha. A decir verdad, la mayoría de sus compañeros e incluso unos mayores la felicitaron, pero seguramente no se llevó del todo bien con ellos. Habló con Chirou por primera vez una tarde en la clase de pociones, que curiosamente el profesor Snape se colocó los juntos. Tal vez en un inicio ninguno de los dos intercambió palabras, pero ella vio el tipo de bromas que realizó. Incluso una vez lo encontró colándose en los dormitorios de los elfos y por mera curiosidad decidió seguirlo, solo para encontrarlo en un área que parecía ser la lavandería. Para sorpresa de ella, él realmente estafó a los elfos. Sorprendentemente pintó las calcetas negras de Snape, transformándolas en un brillante color rosa, el cual no desapareció hasta unos días después. A partir de ese momento, le preguntó cómo es que hizo eso y por qué el profesor no pudo cambiar el color de las calcetas con magia. Su única respuesta fue: un mago nunca revela sus secretos. Seguido de eso, él le guiñó un ojo y ella se sonrojó levemente, pero él pareció no notarlo. Finalmente, en las cocinas, Susan estaba de pie recibiendo miradas de los elfos, unas un tanto molestas mientras otras un poco más alegres. ¿Qué tenemos aquí?, habló ella levemente jugando con el dobladillo de su falda. Una obra de arte. Ella se sonrojó. Si bien es cierto que seguía siendo una niña, era consciente de que Chirou en ocasiones recibía la atención de las alumnas mayores, por lo que tenía que admitir que era atractivo. Como yo lo veo, eres el falso Weasley como muchos dicen. Puedes llamarme Romeo, asintió sin mucho esfuerzo mientras jugueteaba con sus cejas. Negando con la cabeza, se sentó en el asiento que estaba colocado al lado de Chirou. Lo que vio la dejó sorprendida, teniendo en cuenta los diversos banquetes que colocaban en las mesas al año dentro de Hogwarts. Ella ya estaba acostumbrada a comer comida de alta calidad, pero simplemente no podía dejar de intercambiar miradas entre Chirou y el plato. Era curry, según tenía entendidos por parte de Cho, era un alimento común en Japón. Suspirando con resignación, hubo de probarlo. Después de todo, su amigo lo hizo para ella en su cumpleaños. Lo siguiente que supo fue que deleitándose con un sabor maravilloso, sin nada más que goce de la vida. Esto es delicioso. Jejeje. Chirou se rascó el puente de la nariz. Las vacaciones de verano estaban a punto de empezar. Si bien el capítulo no fue demasiado relevante, ya había mencionado con anterioridad que no pasaba nada digno de mención en los 3 primeros libros, por lo que avanzaré rápidamente con la historia. Espero les esté gustando la historia. Como ya lo había dicho, creo, no me gustó que Hermione se quedara con Ron. Vamos, es un completo HDP similar a Shinji, solo que sin violaciones de por medio. La razón por la que metí a Susan Bones al final del capítulo es porque es sobrina de Amelia y sí, será bastante relevante y quedarán sorprendidos con lo que haré, al menos eso espero. Próxima actualización. Destino en el paraíso. ¿Dudas? ¿Recomendaciones? FP 22 de diciembre de 2021. JAH.